Quiero saber si me escuchan. Sí se le escucha, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Jóvenes, a ver, aunque sea mensaje, escríbanme. Ok, bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, en realidad este año por el motivo de que se han reducido la cantidad de clases, hemos tenido que juntar algunas de las clases, que antes eran dos, y ahora estamos haciéndolas en una sola. Entonces, va a haber clases que van a ser un poco largas, como esta, por ejemplo. Bien, se está grabando, ¿no? Ah, no, todavía no. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre sobre el oído interno. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el oído interno. Vamos a hablar primero sobre la anatomía y fisiología del oído interno. Ok, quisiera que me confirme si me están escuchando. Sí, sí, doctor. No me están escuchando. Se escucha, se lo escucha y también se ve su pantalla. Bien, ok, entonces voy a empezar, ¿ya? Bien, ya supongo que ustedes han revisado la parte de oído externo y de oído medio, ¿no? Entonces el oído interno es la parte, como su nombre lo dice, más interna del oído, del órgano auditivo. Es la parte esencial de la audición y del equilibrio. Podríamos decir que es la parte más importante del oído, ¿no? Porque si bien es cierto, las tres partes, oído externo, oído medio y oído interno, son importantes, el oído es el sitio donde se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. O sea, están ahí las células especializadas en hacer este cambio de energía mecánica en energía eléctrica que va a viajar a través del nervio auditivo. Entonces, este oído interno está ubicado en el peñasco del hueso temporal. Está conformado por un laberinto óseo, que es un conjunto de cavidades que están labradas en el medio del hueso temporal, y por un laberinto membranoso que está en el centro de estas cavidades óseas. En estos espacios hay dos líquidos que se llaman perilinfa y endolinfa. Ok, entonces podríamos dividirlo así de esta manera, ¿no? El oído interno dividido en un laberinto anterior o cóclea y un laberinto posterior, también llamado el laberinto vestibular, ¿no? Que se divide a su vez en un vestíbulo, que es una cavidad central, el vestíbulo, y en los conductos semicirculares. En ambas zonas, tanto en el laberinto anterior como posterior, tenemos el laberinto óseo,
y el laberinto membranoso, que estaría acá representado en el color azul, ¿no? Dentro del laberinto óseo, dentro del laberinto membranoso tenemos endolinfa, y entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo tenemos la perilinfa. Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Cómo es el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares y su posición en la base de cráneo vista desde arriba. Igual acá, ¿no? La parte ósea, la parte membranosa. El conducto auditivo interno también es una estructura en la cual tenemos que identificar unos elementos que están en este conducto auditivo interno, que son el nervio facial, el nervio coclear, el nervio vestibular superior o utricular y el nervio vestibular inferior o sacular. Esto sería la parte anterior, esto sería la parte posterior. Entonces, dentro del conducto auditivo interno pasan estas 4 estructuras, ¿no? Los cuatro elementos, estos 4 nervios, digamos, ¿no? Acuérdense, adelante y arriba, facial. Adelante y abajo, coclear. Atrás y arriba, vestibular superior, y atrás y abajo, vestibular inferior. Bien. Vamos a hablar del laberinto anterior, también denominado cóclea. Es la parte anterior del oído interno y es el órgano de la audición. Consta de 2 partes, la cóclea ósea y membranosa, como ya mencioné anteriormente. La cóclea ósea es un hueso de gran dureza que más o menos al 5º mes de vida intrauterina alcanza su tamaño definitivo. Tiene 3 capas, la lámina externa, la capa interna o periostal y la capa media o encondral. La cóclea ósea es un tubo ligeramente cónico que se enrolla en sí mismo, da unas 2 vueltas y media, algunos dicen 2 vueltas y 3/4. Si estiráramos ese tubo, más o menos mediría entre 32 a 35 milímetros, y su espira basal, que es la más prominente, es la que da lugar al promontorio, que es un reparo anatómico que se aprecia en la pared interna de la caja timpánica. Este tubo es más ancho en la base y más angosto en el ápice. Bien. Si hiciéramos un corte por el medio de este tubo, encontraríamos un eje central que se llama columela o modiolo. Y de esta columela o modiolo parte una lámina ósea llamada lámina espiral. Esta lámina espiral divide el tubo parcialmente en 2 estructuras, la rampa timpánica y la rampa vestibular. A nivel del ápice tenemos el helicotrema, que es el sitio donde se unen ambas rampas timpánica y vestibular. Y también a nivel de la parte central, en la columela o modiolo, se ven los conductos del canal de Rosenthal y del ganglio de Corti, que vendrían a ser estos, ¿no? En cuanto a la cóclea membranosa, el conducto coclear o rampa media, también llamada así, es un conducto de forma triangular que está en el medio del conducto óseo, que está limitado en la parte inferior por la membrana basilar, que es una continuación de la lámina espiral y que va a insertarse en el extremo del tubo, de la espira del caracol, a nivel del ligamento espiral. Por encima de este ligamento espiral tenemos un epitelio vascularizado, un epitelio vascular llamado estría vascular. Esta estría vascular es uno de los sitios donde se produce la endolinfa. Además, como límite superior tenemos la membrana de Reisner, que es una membrana
muy delgada que divide este tubo pues en tres estructuras, ¿no? La rampa vestibular, la rampa coclear o media y la rampa timpánica o escala timpánica. Encima de la membrana basilar, esta es la membrana basilar, encima de la membrana basilar tenemos el órgano de Corti, que es el órgano donde están las células especializadas en la audición. Este es un esquema también del caracol cortado por el medio, donde vemos el helicotrema, perdón, la columela o modiolo, perdón, la columela o modiolo, y el helicotrema es en el ápice donde se unen las rampas vestibular y timpánica. Y en cada una de las espiras vamos a ver las tres estructuras, ¿no es cierto? Rampa vestibular, rampa coclear, rampa timpánica. ¿Ok? La parte central, la rampa coclear, vendría a ser en la cóclea lo que sería la cóclea membranosa. Estas son microfotografías de cobayo, donde también vemos las tres estructuras, ¿no? Las tres rampas, ¿no? Vestibular, coclear, timpánica. Membrana basilar, acá estaría el órgano de Corti. Vean que la membrana de Reisner es una membrana muy delgada. Y justamente esto es importante saberlo cuando hablemos de enfermedad de Meniere. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y acá estaría la columela o modiolo, ¿no? Ok. Entonces, el órgano de Corti es el receptor de las vibraciones sonoras. Está sobre la membrana basilar, como ya lo mencioné. Y está formado básicamente por unas células ciliadas y por unas células de soporte, ¿ya? Las células ciliadas se dividen en dos grupos. Las células ciliadas internas, que son una fila de células ciliadas internas, y las células ciliadas externas, que son tres filas de células ciliadas externas. Manteniendo estas células en su posición, tenemos una serie de células que se llaman en su conjunto células de sostén o de soporte, ¿no? Que adoptan varios nombres. Células de Jensen, células de Deiters, pilares de Corti, etcétera, etcétera. Que para fines de esta clase no me interesa mucho que memoricen los nombres de estas células, porque para los fines de lo que ustedes están aprendiendo no tiene mayor importancia. ¿Ok? Sí recordar que hay dos tipos de células, externas e internas, y encima de los cilios de estas células se encuentra una membrana que se llama membrana tectoria, que es un conjunto o una membrana formada por mucopolisacáridos, que se le denomina membrana tectoria. Bien. Estas son microfotografías donde vemos acá la membrana basilar. Vean el grosor de la membrana basilar. Vean el grosor de la membrana de Reisner. Y acá el órgano de Corti con sus pilares, sus células ciliadas internas que estarían por acá, las externas que estarían por acá. Todas estas son las células de soporte, la membrana tectoria. Y una microfotografía donde apreciamos igual el oído de un cobayo, donde apreciamos la fila de células ciliadas internas y las tres filas de células ciliadas externas que tienen una simetría pues muy geométrica, que digamos, ¿no? Los líquidos cocleares, como mencioné también, tenemos dos tipos de líquidos, la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa tiene características muy similares a los líquidos intracelulares, ¿no? Que tienen un alto contenido de potasio y un bajo contenido de sodio. ¿Ok? Mientras que la perilinfa, acá está la perilinfa de la escala timpánica y la escala vestibular, que es muy similar. Tiene un contenido alto de sodio,
poco potasio. El cloro es más o menos igual en ambos líquidos, ¿ya? Y si nosotros comparamos esta perilinfa, es muy similar al líquido cefalorraquídeo. Se cree que la perilinfa es un ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y este gradiente de la composición de los líquidos se mantiene gracias a unas bombas que activamente van a movilizar el potasio, el sodio, dependiendo de dónde estén localizadas. ¿Ok? La inervación, la cóclea recibe una doble inervación, ¿no? Nosotros siempre nos imaginamos, al ser un órgano sensorial, un órgano de los sentidos, nos imaginamos el oído como un órgano aferente, ¿no? O sea que envía información del medio externo hacia el sistema nervioso central. Sin embargo, la cóclea tiene inervación aferente y eferente. La aferente, bueno, es básicamente la que conocemos, ¿no? Las fibras eferentes todavía no se conoce bien su función, se cree que tengan función en la modulación, en la regulación del procesamiento del sonido. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos vamos a considerar el oído como un órgano aferente, básicamente. La cóclea, ¿no? La cóclea convierte la energía mecánica en energía bioeléctrica. ¿Ok? Entonces, esta conversión de la energía mecánica en bioeléctrica consta de tres partes. Una parte que se denomina macromecánica, una parte que se denomina micromecánica y la transducción. A ver, vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿ya? La macromecánica coclear. Cuando la onda sonora viaja a través del conducto auditivo externo, e impacta la membrana timpánica que estaría representada acá, esta membrana timpánica va a vibrar y esta vibración se va a transmitir a través de los huesecitos hacia la ventana oval. ¿Ok? Y esta ventana oval está en contacto con la rampa vestibular. ¿Por qué se llama rampa vestibular? Porque es la que está más cerca del vestíbulo y está en contacto con el vestíbulo, ¿no? Que estaría por acá. Mientras que la otra rampa se llama timpánica. ¿Por qué se llama rampa timpánica? Porque la ventana está en contacto con la ventana redonda, donde hay una membrana que se le llama también el tímpano secundario. Es como un tímpano pequeñito, ¿no? Ok. Entonces, este es un esquema como que hubiéramos estirado el tubo de la cóclea y entonces estamos acá en la rampa vestibular. La zona donde se unen ambas rampas son el helicotrema en el ápice y la rampa timpánica. Ok, entonces al vibrar el tímpano en la cadena de huesecillos, esta vibración se va a transmitir hacia la ventana oval y hacia la rampa vestibular. Pero miren, tengan en cuenta algo, de que acá en el oído externo el medio es aéreo. En el oído medio, el medio es aéreo. Y en el oído interno, acá hay líquido. Entonces, acuérdense que los líquidos proporcionan una resistencia mayor al paso de la onda sonora. Es como decir, ustedes se meten en una piscina y quieren hablar. El sonido va a salir, pero va a salir con mucha resistencia y no se va a escuchar casi nada, ¿no? Es diferente en un medio aéreo. Entonces, se necesita más energía sonora para que esa onda viaje a través del líquido. Entonces, el sistema del oído medio, con su membrana timpánica, con su cadena de huesecillos y a nivel de la ventana oval, tienen un mecanismo de reforzamiento de la vibración de la membrana timpánica. Más o menos amplifican, digamos, la vibración unas 20 veces.
Y esta amplificación está debida por dos cosas. Bueno, eso no sé si lo han visto en la parte de fisiología del oído medio. La primera es la proporción que hay de el tamaño de la membrana timpánica versus el tamaño de la membrana de la ventana redonda, perdón, oval, donde descansa la platina del estribo, que es una proporción más o menos de 17:1, ¿no? El tamaño de la ventana oval comparado con la membrana timpánica. Y además, a nivel del yunque y el estribo, se forma un brazo de palanca, perdón, del martillo y del yunque, se forma un brazo de palanca. Y este brazo de palanca más o menos amplifica también la vibración 1.5 veces, más o menos. De tal manera de que la vibración llega más o menos amplificada unas 20 veces a la ventana oval. Entonces, esta amplificación sirve ¿para qué? Para tratar de vencer o claro, vencer la mayor resistencia que ofrece un medio líquido. ¿Ok? Porque si no tuviéramos el tímpano, digamos, una perforación timpánica grande, una disyunción de cadena osicular, ¿no? El sonido igual podría viajar a través del aire e impactar en la ventana oval, pero sin la amplificación del sistema tímpano-osicular, ¿no? Bueno, una vez que llega la onda sonora amplificada a la ventana oval, esta onda viaja a través del líquido en dirección al helicotrema y de ahí regresa por la rampa timpánica y va a estar en una fase distinta con la ventana de la membrana, perdón, la membrana de la ventana redonda, va a estar en una fase distinta a la membrana de la ventana oval. De tal manera que si en la ventana oval el yunque va hacia adentro, el estribo va hacia adentro, la platina del estribo va hacia adentro, la ventana redonda, la membrana va hacia afuera y viceversa, ¿no? Esa es una diferencia de fase. Esto es importante para que se transmita la onda. ¿Ok? Bueno. Y si ustedes ven acá abajo, bueno, es el esquema, pero ya el mismo esquema, pero con la cóclea en su posición, ¿no? La cóclea, como acá le hemos hecho esquemáticamente, estirada, ¿no? Ok. La macromecánica coclear consiste en que la distribución de las frecuencias de sonido es como las teclas de un piano, ¿no? En un extremo están los tonos más graves y en otro extremo están los tonos más agudos. En la cóclea se distribuye así, de acuerdo a esto. En la base están los tonos agudos y o sea, los tonos altos. Y en la parte más apical están los tonos bajos o los tonos graves, ¿no? Y en la parte media están los tonos medios. ¿Ok? Entonces, esta vibración que se transmite a través de la rampa vestibular, llega al helicotrema, regresa por la rampa timpánica, va a hacer que la membrana basilar vibre, se desplace, ¿no? Haga una vibración. Y esta vibración, este desplazamiento de la membrana basilar, va a movilizar el órgano de Corti. Y el órgano de Corti está, pues, como les dije, formado por células ciliadas, por células de soporte y por la membrana tectoria que va a estar en contacto con los cilios de estas células ciliadas. Entonces, este movimiento, esta vibración de la membrana basilar va a mover todo el órgano de Corti y va a hacer que los cilios se flexionen o se deflexionen. Entonces, esto va a generar una despolarización o una hiperpolarización de estas células ciliadas. Ok, esa es la micromecánica. Ahora viene la transducción. Esto se le denomina el efecto microfónico coclear. Tenemos dos tipos de potenciales, el microfónico coclear y el de sumación. Y esta activación de estas células ciliadas, o sea, que se muevan sus cilios, va a hacer que a nivel de la sinapsis se liberen neurotransmisores. Bien. Esto en resumen, ¿no? Es una manera un poco simple de decir las cosas, pero bueno, para los fines de esta clase tiene que ser algo simple.
El laberinto posterior es un poquito más complejo que el laberinto anterior, ¿no? El laberinto posterior, ¿por qué es más complejo? Porque el equilibrio desde el punto de vista filogenético es un órgano, perdón, es un sentido más antiguo que el sentido auditivo. Por evolución, se dice que la vida empezó en el mar, ¿ok? Y que los animales marinos se fueron haciendo terrestres, ¿no? Entonces, a nivel del agua, en el medio acuático, no es tan importante la audición como en el, en el medio aéreo, ¿ok? Pero sí es muy importante el equilibrio, porque el equilibrio nos hace tener la posición de nuestro cuerpo, la ubicación, nos hace estar listos como para huir en el caso de una agresión, de un peligro, ¿ok? Entonces, los elementos incluso unicelulares tienen un órgano del equilibrio rudimentario, pero lo tienen. Y sin embargo no tienen un órgano auditivo. De tal manera que, por ejemplo, un organismo unicelular siempre mantiene una posición, ¿no? O sea, en relación a un eje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las medusas, de los peces, ¿no? Tienen una posición en la cual estos nadan, no nadan de cabeza o de costado, ¿no? Entonces, es un órgano que tiene más relaciones con otros órganos y sistemas. Bueno, entonces el laberinto posterior está formado, como les dije, por una parte central llamada vestíbulo y por unos conductos semicirculares que son tres. Dentro de este laberinto óseo, al igual que en la cóclea, tenemos un laberinto membranoso que está dentro de este laberinto óseo y los receptores de de esta zona del sistema vestibular están localizados dentro del laberinto membranoso. ¿Ok? La característica es de que los conductos semicirculares tienen una orientación espacial en los tres planos, ¿no? En los tres planos. Quiere decir que entre ellos están en una relación casi de ángulos, en ángulos casi de 90 grados. En el laberinto membranoso, que está lleno de endolinfa, vamos a identificar, bueno, perdón, en la parte ósea, en cada conducto semicircular, tenemos un extremo dilatado que se llama ampolla, ¿no? Entonces, los conductos semicirculares son tres. Son el conducto horizontal o externo, el conducto anterior o superior, el conducto posterior o inferior. ¿Ok? Todos los conductos tienen un extremo que está más dilatado que se llama ampolla. El extremo no ampular de los conductos verticales, que son el anterior y el posterior, se unen hacia el utrículo por una unión común, que se le llama la cruz común, ¿no? Mientras que el conducto horizontal se une independientemente al utrículo. El conducto semicircular posterior es una estructura que está, la que está más alta, digamos, del oído en el peñasco y hace una prominencia en la base del cráneo. Cuando ustedes ven la fosa cerebral media, el, el conducto semicircular hace una prominencia en la base del cráneo, ¿no? Bueno, la parte membranosa está dentro de la parte ósea y dentro de la parte membranosa vamos a encontrar, aparte de las estructuras o del líquido endolinfático que está dentro del laberinto membranoso, vamos a encontrar también los conductos semicirculares membranosos con su también ampolla membranosa, donde están localizados en cada uno de los conductos semicirculares
3 órganos receptores, uno en cada uno, ¿no? Mientras que a nivel del vestíbulo tenemos 2 estructuras, una que es el utrículo y otra que es el sáculo, ¿ya? El utrículo tiene un órgano receptor que se llama la mácula utricular y el sáculo tiene la mácula sacular. Estos dos conductos se comunican entre sí y el sáculo se comunica hacia la cóclea, hacia la rampa vestibular, ¿no? En el medio del utrículo y el sáculo tenemos el conducto endolinfático y terminando este conducto endolinfático tenemos una dilatación que se llama el saco endolinfático, ¿ya? Entonces, acuérdense que les dije que la estría vascular a nivel de la cóclea era el sitio donde se generaba, o uno de los sitios donde se generaba líquido endolinfático. El saco endolinfático es el sitio donde se absorbe el líquido endolinfático. Ok, entonces a nivel del laberinto membranoso tenemos 5 receptores, 2 máculas y 3 crestas. Ok, 3 crestas. Bien. Las crestas tienen una estructura, estos 3 receptores, tanto el órgano de Corti como las crestas, como las máculas, tienen un origen común y entonces tienen una similitud, pero también son diferentes, ¿no? Tienen similitud en que los 3 órganos tienen células ciliadas, ¿ya? Tienen células ciliadas, tienen células de soporte, y las células ciliadas hacen sinapsis con las terminaciones nerviosas del nervio correspondiente. Además tienen una supraestructura que se llama la sustancia gelatinosa. Si hacemos el paralelo con la cóclea, sería la membrana tectoria, ¿no? Y esta supraestructura está en contacto con los cilios. Ok, entonces tenemos en las 3 estructuras tenemos, en los 3 receptores tenemos supraestructura, células ciliadas, células de soporte y terminaciones nerviosas del nervio correspondiente, ¿no? Mientras que las máculas también tienen más o menos lo mismo, tienen células ciliadas, células de soporte, supraestructura, pero tienen una característica adicional, que en esta supraestructura, que es una membrana gelatinosa, formada por mucopolisacáridos, tiene unos cristales de calcio, de carbonato de calcio, que se llaman otolitos, ¿ya? Todo el conjunto de los otolitos se llama otoconia o estatoconia, ¿ya? Y el conjunto de estatoconia o otolitos más la membrana gelatinosa se le llama la membrana otoconial. ¿Ok? Ahora, otra característica también de estos receptores es de que los cilios tienen un cilio largo que se llama quinocilio o sinocilio y unos cilios cortos que se llaman estereocilios. Entonces el quinocilio está en un extremo de la célula y las células de un órgano, el conjunto de células de un órgano específicamente, tienen una orientación de este quinocilio en el mismo sentido. A esto se le llama polarización morfológica, ¿no? Todas las células tienen el cilio, por decirle, hacia el lado derecho, por poner un ejemplo, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando los cilios giran o se flexionan hacia el lado del quinocilio, esto es un proceso excitatorio de la célula, mientras que cuando las células se flexionan hacia el lado contrario al quinocilio, esto es una actividad inhibitoria de la célula. Entonces, en cuanto a la fisiología, las crestas de los conductos semicirculares detectan un tipo de aceleración que se llama aceleración angular. ¿Qué significa la aceleración angular? Dicho en cristiano, como dicen los antiguos, es la rotación. Por ejemplo, si ustedes giran su cabeza, están con la cabeza recta y giran, o dicen no,
Eso están haciendo una rotación angular, ¿ya? Las crestas tienen, acuérdense la anatomía, tienen una supraestructura que se llama cúpula, tienen sus células ciliadas y sus células de soporte. Esta supraestructura, esta cúpula, tiene una densidad similar a la del líquido endolinfático que lo rodea. Las crestas son estructuras dinámicas, o sea, ¿qué quiere decir que sean dinámicas? Que están enviando información en forma constante al sistema nervioso central. Están informando constantemente, o sea, descargan en reposo, digamos, ¿no? Pero cuando hay un movimiento de la cabeza, aumenta el patrón de descarga, ¿ya? Los conductos semicirculares de ambos oídos trabajan en forma coordinada, ¿ya? Y están apareados, se llama así, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que el conducto semicircular de un determinado conducto semicircular de un oído tiene su contraparte en el otro oído, su opuesto, digamos, ¿ya? Entonces, están apareados, quiere decir que cada conducto tiene su opuesto en el otro lado, ¿ya? Y los opuestos son así, de esta manera. El conducto anterior es el opuesto, el conducto anterior o superior del lado izquierdo es el opuesto del conducto posterior o inferior del lado derecho. Y viceversa, ¿no? El anterior del lado derecho es el opuesto del posterior del lado izquierdo y el horizontal del lado derecho es el opuesto del horizontal del lado contrario. Los opuestos son los que están en el mismo plano, ¿ya? Los que están en el mismo plano. Y estos conductos, tal como los he escrito, son opuestos y están en el mismo plano. La polarización morfológica, ya les dije, es cuando todos los cilios de un órgano determinado, de un receptor determinado, están con su quinocilio en el mismo sentido. Ahora, una aceleración angular, o sea, una rotación de la cabeza, genera una descarga en los conductos apareados, por ejemplo, los dos horizontales, de la misma intensidad, pero en sentido inverso. A ver, se los explico un poco más detallado, porque a veces esto es un poco difícil de entenderlo. Digamos que esta es una cúpula, ¿no? De un conducto semicircular, están las células de soporte, las células ciliadas, la cúpula y la ampolla. Entonces, si estamos con la cabeza quieta, mi cúpula va a estar quieta. Pero si yo giro hacia un lado, roto hacia un lado mi cabeza, mi cuerpo, qué sé yo, la cúpula se va a ir hacia un lado, ¿no? Dependiendo de hacia dónde gire. Y entonces se van a flexionar los cilios. Entonces, si los cilios están hacia este lado, va a ser un estímulo excitatorio. Si los cilios están hacia este lado, ¿no? Va a ser un estímulo inhibitorio si es que gira hacia ese lado la cúpula, ¿no? En este caso está girando hacia el lado donde están los cilios, ¿no? Pero si la cúpula girara hacia el otro lado, hacia el lado contrario donde están los cilios, sería un estímulo inhibitorio. Otro ejemplo, ¿no? En reposo y cuando rota. Si rotamos hacia un lado, digamos que este es el oído derecho y este es el oído izquierdo. O sea, está representado acá, ¿no? La ampolla de un oído derecho y de un oído izquierdo, ¿no? Si nosotros girásemos hacia un lado, ¿qué va a pasar? La cúpula se va a flexionar hacia un determinado lado, sea a la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y en un oído, la cúpula se va a ir hacia el lado contrario a los quinocilios y en el otro oído se va a ir hacia el lado de los quinocilios. Entonces, en un oído va a haber un estímulo excitatorio y en el otro oído va a haber un estímulo inhibitorio. Y esto va a viajar a través del tronco encefálico hacia el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central ha aprendido de que cuando recibe información similar del lado derecho y del lado izquierdo, significa de que la cabeza está quieta, que no hay movimiento. Y cuando recibe información diferente de los dos lados, o sea, más de un lado y menos del otro,
quiere decir que hay movimiento. No sé si eso lo entienden, ¿no? Más o menos acá está representado, ¿no? Acá por esta línea, por la cantidad de barritas que tiene, ¿no? Más descarga y acá menos descarga, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el sistema nervioso ha aprendido que cuando de los dos oídos, de los receptores vestibulares de los dos oídos, recibe una información similar, simétrica, o sea, más o menos igual de ambos, significa que la cabeza está quieta, que no hay movimiento. Y si el sistema nervioso central recibe más de un lado, digamos, del lado derecho, y menos del lado izquierdo, significa que hay un movimiento. ¿Ok? Algo también parecido, este esquemita intenta explicar, ¿no? Tenemos acá, esto no son manzanitas por si acaso, esto es una cabeza de una persona vista desde arriba, ¿no? Acá estaría su nariz, acá estarían sus oídos, y en esos que parecen manzanitas estamos representando ¿qué cosa? El utrículo, acá la parte de acá, el utrículo del otro lado, acá la ampolla del conducto semicircular horizontal, la ampolla, la parte más dilatada, donde tenemos el receptor, la cresta. ¿Ok? Entonces, estamos con la cabeza quieta y en ambos oídos tenemos un patrón de descarga en reposo simétrico, ambos lados igual. ¿Qué dije? Ambos lados igual, cabeza quieta. Si por A o B yo giro para un lado, la cúpula se va a ir por inercia en sentido contrario. Y por lo tanto, en un oído, los cilios se van a flexionar en dirección al quinocilio. Estímulo excitatorio, más descarga. Y en el otro lado, en el otro oído, los cilios se van a flexionar en sentido contrario. Entonces, una inhibición, ¿no? Acá está mal representado el dibujo porque debería estar así como acá, más espaciado, ¿no? Más espaciado. Entonces vean, cuando está la cabeza quieta, los dos lados igual. Cuando la cabeza gira, un lado más, un lado menos, así como acá, ¿no? ¿Ok? Ahora, eso también explica que cuando tenemos una lesión a nivel del sistema vestibular, uno de los oídos va a descargar con menos frecuencia o con menos intensidad que el otro oído, pero por la enfermedad, no por un movimiento. Pero como el sistema nervioso central no sabe eso, recibe información diferente de los dos oídos e interpreta que hay movimiento, ¿ya? Y entonces cuando hay movimiento, hacemos movimientos o hacemos nuestro organismo hace adaptaciones para acomodarse en ese movimiento. Pero como no hay movimiento, por ejemplo, una de las cosas que hace es la corrección de la posición de los ojos, ¿ya? Entonces, eso va a hacer de que nosotros sintamos la sensación de que las cosas se nos mueven. Eso es el vértigo. La sensación de que las cosas se nos mueven. Las máculas detectan, a diferencia de las crestas, detectan un tipo de aceleración diferente que se llama aceleración lineal, ¿ya? Anteriormente en las crestas le dije aceleración angular, rotación, ¿ya? Máculas, aceleración lineal. ¿Qué quiere decir eso? Desplazamiento. Es como que estás en un vehículo y el vehículo está a velocidad, ¿no? Esa es una aceleración lineal. También la gravedad es una aceleración lineal. ¿Ok? También en estos órganos hay polarización morfológica y esta aceleración va a dar cambios en el patrón de descarga de estas células ciliadas. La membrana otoconial, o sea, la sustancia gelatinosa con sus otolitos, tiene una densidad 3 veces mayor a la del líquido endolinfático, ¿no? Acuérdense que en las crestas la densidad es igual.
En cambio, en las máculas la densidad es 3 veces la del líquido endolinfático. Y entonces, ¿esto hace qué cosa? De que cuando nosotros nos agachemos, por gravedad, simplemente los cilios se van a mover. ¿Ok? Entonces, acuérdense, máculas, aceleración lineal. Crestas, aceleración angular. Máculas, aceleración lineal, ¿no? Ok. Bueno, esto vamos a repasarlo un poquito. Bueno, hasta acá esa es la primera parte, ¿no? Lo que es anatomía y fisiología. En cuanto a la patología vestibular, básicamente vamos a hablar de vértigo periférico. ¿Qué es el vértigo? Primero tenemos que definir, ¿no? El vértigo es una alucinación de movimiento que generalmente se manifiesta como una sensación de rotación sobre cualquier eje. También puede ser lateropulsión, caída, y es producida por el sistema estatocinético. El sistema estatocinético está formado por el oído, por las vías y nervios que van hacia el sistema nervioso central relacionados con el equilibrio. ¿Ok? Ese es el sistema estatocinético. Entonces, cuando una persona tiene vértigo, hay algún problema en el sistema estatocinético, en el oído, en el nervio, en las vías y núcleos vestibulares o en los centros vestibulares. Pero generalmente es producida por un problema periférico. ¿Ok? También hay vértigos centrales, ¿no? En cambio, el término mareo, siempre se confunde eso, ¿no? Vértigo, mareo. ¿Qué es vértigo o es mareo? Simplemente yo les digo, cuando hay sensación de movimiento, que el paciente dice, se me mueven las cosas, me dan vuelta las cosas, eso es un vértigo. En cambio, mareo es una sensación mal definida, ¿no? Desequilibrio, inestabilidad, desvanecimiento, aturdimiento, etc. Y puede ser producido por varios órganos o sistemas: cardiovascular, metabólico, hormonal, cardiopulmonar, oculomotor, tractos extravestibulares, etc. Bueno, este es un recuerdo anatómico, ya revisemos eso. Fisiología también la revisamos. Ya. Esto sí no hemos revisado. La fisiopatología. Entonces, yo también se los adelanté. La disminución patológica del funcionamiento del sistema vestibular produce un desequilibrio importante. Entonces, los dos oídos descargan en reposo a una intensidad desigual. Y como les dije hace un rato, cuando el sistema nervioso central recibe información desigual, significa movimiento. Pero si nuestra cabeza está quieta y los oídos están descargando en forma desigual, el sistema nervioso central va a interpretar como movimiento y va a hacer los cambios correctivos para eso. Y esto va a generar el vértigo, la sensación de que las cosas se nos mueven, va a generar inestabilidad, puede generar náuseas, vómitos, que son los síntomas básicos de los trastornos de tipo vestibular, ¿no? Con el tiempo, los trastornos vestibulares tienden a ser una compensación cerebelosa y a la larga una compensación central. La compensación central va a ser de que el sistema nervioso central va a inhibir, digamos que tengo un oído que está hipofuncionante por largo tiempo, en forma crónica. Entonces el sistema nervioso central va a inhibir al lado bueno como para que se equilibren los dos lados. Bueno, hay varias clasificaciones de vértigo periférico, pero la que se usa más es la que tiene los vértigos con hipoacusia y los vértigos sin hipoacusia, ¿ya? Entonces, los vértigos, bueno, hay varias causas, ¿no? Congénitos, adquiridos, traumáticos, barotrauma, fístula perilinfática, metabólicos, neoplásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también hablar de cada una de esas patologías es largamente tedioso de repente, ¿no? Entonces, básicamente en cursos así universitarios se trata de tocar los casos, las patologías más comunes, ¿no? En este caso lo que está con rojo. Vamos a tocar los nervios, perdón, los vértigos con hipoacusia del neurinoma del acústico y la enfermedad de Meniere.
Pero también tenemos vértigo sin hipoacusia, ¿no? Como el vértigo posicional paroxístico benigno y la neuritis vestibular. Estos vértigos cursan sin hipoacusia. Ahora, ojo, vértigo sin hipoacusia significa que el paciente, junto con el vértigo o cercano al vértigo, ha presentado hipoacusia. No puede haber vértigo con hipoacusia de un paciente que tiene hipoacusia de larga data y después tiene vértigo, porque ese vértigo no está relacionado, esa hipoacusia, perdón, no está relacionada al vértigo. Ahora, cuando veamos un paciente con vértigo es importante que nosotros estemos atentos. Como yo dije, la mayoría de las patologías son periféricas, o sea, oído, nervio, ¿no? Pero hay patologías centrales. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Para qué me sirve diferenciar si es central o si es periférico? Es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente con vértigo periférico no se va a morir, no se va a poner grave con el vértigo periférico. Puede ser muy aparatoso, que vomite, que no pueda pararse, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, no son patologías que van a poner en riesgo la vida del paciente. En cambio, las patologías cerebelosas o cerebrales o centrales, los vértigos centrales, sí, un paciente se puede morir con un ACV cerebeloso, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando evaluamos a un paciente con vértigo, acuérdense que la definición de vértigo es la sensación que tiene el paciente de que las cosas se le mueven. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con vértigo, tenemos que descartar clínicamente si este paciente tiene o podría tener un trastorno central, ¿no? ¿Cuáles son las banderas rojas? ¿Cuáles son los que nos van a alertar de que este caso podría ser un vértigo central? Por eso le decimos las banderas rojas. Que tenga signos vitales anormales, que tenga confusión o estado mental alterado, que tenga cefalea, cervicalgia súbita, severa, que tenga síntomas neurológicos como diplopia, disartria, disfagia o síntomas cardiovasculares, dolor torácico, disnea, síncope, etc. Todas esas cosas nos podrían de un vértigo central, ¿no? Ahora, también el tiempo. Los vértigos se pueden clasificar en vértigos con síntomas episódicos que duran segundos, horas, o persistentes que duran semanas, días, semanas, ¿no? Ok. Hay que ver también si el vértigo tiene algún desencadenante, algo que desencadene el vértigo, ¿no? Eso tenemos que hablar en la anamnesis. Para signos reveladores para vértigos persistentes o mayores de 24 horas, hay que hacer un examen neurológico detallado. Signos oculomotores peligrosos. ¿Cuáles son? Signos oculomotores peligrosos. El BOR o el reflejo vestíbulo ocular normal. Nistagmus vertical, nistagmus de dirección cambiante, o sea que no se mueva en un mismo sitio, en una misma dirección, sino que tenga una dirección cambiante. Todos esos son signos oculomotores peligrosos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el BOR, o sea, el reflejo vestíbulo ocular normal, es un signo oculomotor peligroso? Porque si yo tengo un paciente con un cuadro vertiginoso, ¿ya? Asumo lo más común es que sea periférico. Y si es periférico, el reflejo vestíbulo ocular va a estar alterado. ¿Ya? O sea, el hecho que esté alterado me está diciendo que es periférico. Pero si el caso fuera central, su reflejo vestíbulo ocular va a estar normal. Y eso, estando normal, es algo que nos puede hacer preocupar, ¿no? Porque si el paciente tiene toda la sintomatología de vértigo periférico y no tiene alteración del BOR, del reflejo vestíbulo ocular, eso nos podría estar avisando que hay algo peligroso. ¿Ok? ¿Cómo se evalúa el BOR? El reflejo vestíbulo ocular. Se hace a través de una prueba sencilla que se llama la prueba de impulso cefálico o Head Impulse Test. ¿Ok? Se hace de la siguiente manera. Se agarra a la paciente, se le sienta frente a nosotros, se coge su cabeza con dos manos,
se le explica de que ella tiene que mirar, o el paciente, no ella, sino el paciente, tiene que mirar a nuestra nariz. Y nosotros vamos a hacer unos movimientos laterales rápidos a ambos lados y vamos a ver sus ojos. Lo normal es que si yo le digo, fija tu mirada en mi nariz, yo le hago movimientos hacia los lados, su mirada tiene que quedar fija en mi nariz. Pero si el paciente tiene una alteración del BOR, al momento de girar hacia un lado determinado, los ojos se van a ir junto con el movimiento de la cabeza y después van a hacer un movimiento correctivo. ¿Ya? Ahí van a ver el video. Ustedes van a ver hacia dónde está positivo. Vean, hasta ahí está normal, pero ahí vean la diferencia. Hacia la izquierda está patológico y hacia la derecha está normal. ¿Ok? Sencillo hacerlo. Pueden hacer en la cama el paciente, en la consulta. Ok. Entonces, hay algunas características que nos pueden hacer sospechar en vértigos centrales, ¿no? Las náuseas y los vómitos en los periféricos son severos y en los centrales son moderados. La frecuencia, la mayoría son periféricos, más del 90% de casos. La localización anatómica en el periférico, oído interno, nervio vestibular, hasta el tronco cerebral, ¿no? Y en cambio en los centrales son tronco cerebral, cerebelo, las zonas afectadas. Síntomas asociados al periférico, otológicos, acúfenos, hipoacusia. Y en los centrales, otros síntomas neurológicos. ¿Ok? Bueno, eso es lo más importante. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas patologías. Como les dije, íbamos a hablar sobre lo que está subrayado perdón, resaltado en rojo, ¿no? Acá. Neurinoma del acústico y enfermedad de Meniere, los con hipoacusia, y el vértigo posicional paroxístico benigno y la neuritis vestibular a los que tienen eh, eh, el vértigo sin hipoacusia, ¿no? Ok, a ver, vamos a... Entonces, vamos a hablar del vértigo postural o posicional paroxístico benigno. Este vértigo es un vértigo que se caracteriza por episodios breves de vértigo que duran segundos, 10 segundos, 20 segundos, que se desencadenan por movimientos de la cabeza en ciertos planos. Por ejemplo, agacharse, echarse, voltearse para la derecha, voltearse para la izquierda, ¿no? En un plano determinado. Y esta es la causa más común de vértigo, es lo que más vemos de vértigo, ¿ya? Principalmente en las personas mayores, ¿no? La patogenia, no se sabe exactamente la causa, pero se ha visto de que hay una acumulación de desechos otoconiales, o sea, de esos cristalitos que están encima de la mácula, pueden localizarse en algunos de los conductos semicirculares. El conducto semicircular más frecuente en el cual pasa esto es el semicircular posterior, 91%. Luego el externo, más o menos un 6%, y luego el anterior, ¿no? Posiblemente es por la posición del conducto. Hay dos teorías que intentan explicar este vértigo. Una es la cupulolitiasis, quiere decir que los otolitos van a localizarse en la cúpula. Y la otra es la canalitiasis, que es la que más vemos frecuentemente, en que los otolitos van a estar en el canal auditivo, pero no están en la cúpula. La mayor parte de casos no tiene causa identificable. Se cree que puede ser originado por traumatismos, neuritis vestibular, etc. Pero eso en los casos en los cuales haya este antecedente, ¿no? Esta es la cupulolitiasis. Vean cómo los otolitos se pegan a la cúpula de la cresta semicircular. Y esta es la canalitiasis, donde los otolitos están en el canal. ¿Ok? ¿Cuál es el cuadro clínico? Es muy característico, ¿no? Son episodios de vértigo desencadenados por ciertos movimientos de la cabeza. Este vértigo tiene un periodo de latencia de varios segundos, ¿no?
cuando nosotros lo acostamos al paciente, hacemos el movimiento, va a pasar unos segundos y recién va a comenzar a tener el paciente el vértigo y recién va a comenzar a ver que las cosas se le mueven. El nistagmo es de tipo torsional con sacudida hacia el oído problema y puede ser fatigable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sencillo, mediante una prueba que se llama la prueba de Dix o la maniobra de Dix-Hallpike o Hallpike-Dix, como quieran decirlo. ¿Ya? Sobre todo, esta sirve para conductos verticales, posterior y superior. También la prueba de decúbito lateral, la prueba de McClure, que se usa para vértigo posicional de conducto semicircular horizontal. La Dix-Hallpike o Hallpike-Dix es la que se usa más porque esa sirve para los vértigos de los conductos semicirculares verticales, anterior y posterior. Y acuérdense también que hay una diapositiva al inicio de esta charla donde le dije de que más o menos más del 80% de más del 90% de los vértigos posicionales son del posterior. ¿Ok? Bueno, algunas diferencias entre el conducto posterior, anterior y horizontal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es las maniobras de reposición. O sea, tenemos que hacer de que esos otolitos regresen a su lugar. ¿Y cómo se hacen estas maniobras? Hay dos. Bueno, la más común son las de Epley, segundo las de Semont, las de Lempert, también ejercicios de habituación, tipo rehabilitación vestibular y en unos casos muy raros, yo nunca lo he visto por lo menos, tratamiento quirúrgico en casos rebeldes a todo, ¿no? He puesto supresores vestibulares con un interrogante porque la mayoría no usamos, pero hay algunos que sí usan. ¿Ok? Esta es las maniobras de Epley, es una secuencia, ¿ya? De pasos que vamos primero en el oído problema, ¿no? Digamos que fuera el lado derecho, le echamos la sentamos, giramos su cabeza más o menos 45 grados hacia nosotros, nos paramos nosotros a un costado de la paciente que esté sentada encima de la camilla, giramos su cabeza 45 grados y le echamos bruscamente de tal manera que su cabeza quede por debajo, o sea, un poco colgando, ¿no? Del nivel de la camilla. Si esto genera vértigo y nosotros evidenciamos en los ojos del paciente nistagmus, ya tenemos el diagnóstico. Entonces podemos saber o podemos decir con un grado de certeza por encima del 90% que este paciente tiene un vértigo posicional, vértigo paroxístico posicional benigno. De qué oído sabemos y podemos saber también de qué conducto semicircular y podemos saber también si es una cupulolitiasis, una canalitiasis, simplemente viendo, ¿no? Hago la maniobra, si se demora en que empiece el vértigo, esa es una canalitiasis. Si yo le hago la maniobra y el paciente ni bien le hago la maniobra y está con la crisis vertiginosa, probablemente sea una cupulolitiasis. No hay periodo de latencia. ¿Ya? Y estas son las secuencias de las maniobras de Epley, ¿no? Se le echa tal cual la maniobra de Dix-Hallpike, diagnóstica. Dix-Hallpike es diagnóstica, Epley es tratamiento. Entonces, la primera posición de Epley es Dix-Hallpike, o sea, echada con la cabeza colgando hacia el lado que estoy investigando, ¿no? Y yo veo que hay nistagmus, entonces sigo la secuencia, ¿no? La segunda posición es girar 90 grados la cabeza del paciente, que está en este caso hacia la derecha, girar hacia la izquierda, 90 grados. Y ahí en esa posición permanecemos un minuto por lo menos. Después de eso, lo ponemos al paciente de costado sobre su lado, en este caso izquierdo, y su cabeza mirando hacia el piso. Y después la sentamos o lo sentamos, ¿no? Con esas maniobras, 80% o más del 80% de los pacientes con este tipo de vértigo se recuperan. Y eso lo hacemos en el consultorio, que necesitamos una camilla. Acá hay un video para que vean el Head Impulse Test, la prueba de impulsos. Ah, no, perdón, las maniobras de Epley.
cómo se hacen, ¿no? Primero vean un conducto semicircular que está lleno de la endolinfa, ¿no? Que se desplaza cuando nosotros movemos la cabeza. Acá un cristalito que se ha metido al conducto. Y entonces, inicialmente hacemos la maniobra de Dix-Hallpike, ¿no? Que consiste en echar al paciente, acostarlo, ponernos hacia un lado, girar su cabeza y acostarlo bruscamente. ¿Ok? Con la cabeza así colgando. Entonces, en esa posición, si yo veo que el paciente tiene nistagmus y el paciente se queja de que todo se le mueve, entonces eso es positivo para vértigo posicional y podemos decir que tiene un vértigo posicional. Y de ahí seguimos con la secuencia de Epley, ¿no? Giramos para un lado, 90 grados, otro minuto más ahí, de ahí lo ponemos de costado mirando hacia el piso y de ahí lo sentamos, ¿no? Ok, un minuto en cada posición. Con eso los cristalitos van a hacer esto, mira, con la posición de la cabeza, ¿no? El conducto semicircular. Tiene que avanzar todo este recorrido y llegar acá y de ahí se va a meter al utrículo. Bien, esa es la primera posición, la segunda posición. La tercera posición. Y la cuarta posición, donde vean que los otolitos entran al utrículo. Bueno, la siguiente patología es la enfermedad de Menier. Este médico francés llamado Prosper Menier, en el año 1861, describió un trastorno idiopático del oído interno de etiología real no conocida. Antes se pensaba que los vértigos eran producidos por ellos llamaban, ¿no? Congestión cerebral apoplectiforme. ¿Ya? Menier fue dándose cuenta de que había ciertas cosas que lo relacionaban con el oído, ¿no? El hecho que el paciente con vértigo muchas veces tenga hipoacusia, tinnitus, fue relacionándolo con el oído, ¿no? Pero en realidad no se conoce la causa exacta de por qué se produce el Menier. Hay varias hipótesis: vascular, alérgica, metabólica, endocrinológica, etcétera, hereditaria, ¿no? Esta enfermedad de Menier se caracteriza por un complejo sintomático, por unos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Hipoacusia de tipo neurosensorial, tinnitus y vértigo. O sea, hipoacusia, vértigo y tinnitus. ¿Ok? Hipoacusia, vértigo, tinnitus. Esa es la triada de Menier. ¿Ya? Algunos le agregan un síntoma más que se llama la sensación de presión o de plenitud auditiva. El paciente, ustedes le preguntan, siente que tiene presión en su oído. ¿Ya? Entonces, estos 3 o 4 síntomas tienen que tener ciertas características para que sea considerado como sospechoso de Menier, ¿no? La epidemiología, hay una incidencia similar entre hombres y mujeres, más frecuente a partir del 5º decenio de la vida, raro antes de los 20 años y después de los 70, excepcional en niños, generalmente unilateral, y en algunos casos progresa hacia la Menier bilateral, ¿no? La mayoría de personas tienen una evolución favorable. 1 de cada 4 tiene una evolución tórpida, progresiva, ¿no? Que cada vez va a tener más desequilibrio. Lo que se ha determinado es de que en la enfermedad de Menier hay una hidropesía endolinfática. Quiere decir que hay un acúmulo de líquido y un aumento de la presión dentro del laberinto membranoso. Y esto hace que la membrana de Reissner se rompa. Y esto va a generar una intoxicación por potasio. Acuérdense que la endolinfa tiene, perdón, el laberinto
membranoso tiene un líquido que es la endolinfa, que tiene una concentración completamente distinta a la perilinfa. Y entonces esta mezcla de los líquidos hace que los órganos receptores, tanto cocleares como vestibulares, funcionen mal. Bueno, este es un recuerdo. Es lo que pasa, miren. Acá están las tres rampas, vestibular, media y timpánica. Entonces, cuando aumenta la presión acá en el centro, va a haber un punto donde se va a romper. Los abuelos decían un dicho, ¿no? Que es muy cierto y se aplica para varias cosas. Y esta es una de ellas, ¿no? Que dice, la pita se rompe del lado más débil, ¿no? ¿Cuál es el lado más débil? La rampa, perdón, la membrana de Reissner, porque es una membranita sumamente delgada. Ustedes en las microfotografías veían que eran apenas visibles, ¿no? Y entonces al romperse esto, se mezclan los líquidos y esto va a generar la sintomatología, ¿no? La disfunción de los órganos receptores. Entonces, las manifestaciones, como dije, vértigo, tinnitus y hipoacusia. Pero estos tienen unas características. Primero, que el vértigo es episódico, que dura horas. Episódico, ¿qué quiere decir? A veces puede durar hasta días. Episódico quiere decir que se presenta cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Cada 2 meses, cada 6 meses. No sé, es variable. La hipoacusia tiene que ser de tipo neurosensorial, fluctuante y progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Hipoacusia fluctuante. Hipoacusia fluctuante quiere decir que mejora y desmejora, ¿no? Mejora y empeora. Mejora cuando no hay vértigo. Empeora cuando hay vértigo. ¿Ok? ¿Qué más? El tinnitus, que es permanente, la sensación de plenitud y, bueno, algunas formas atípicas, coclear o vestibular, donde predomina básicamente la hipoacusia. O sea, una forma coclear sería que el paciente tenga hipoacusia fluctuante, pero no tiene, y tinnitus, ¿no? Pero no tiene vértigo. Y la vestibular son pacientes con vértigos que se presentan cada cierto tiempo, pero no tienen hipoacusia, ¿no? ¿Qué es lo típico de la enfermedad de Meniere? ¿Cómo se diagnostica? Básicamente es clínico. Otoscopía normal, audiometría, reflejo estapedial, pruebas calóricas, test de glicerina que no se usa hace tiempo, la electrococulografía. Estos son los criterios diagnósticos según la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía cabeza y cuello, perdón. Una enfermedad de Meniere posible, quiere decir vértigo episodio tipo enfermedad de Meniere sin pérdida de la audición documentada o pérdida de la audición neurosensorial fluctuante con desequilibrio pero sin episodios definidos. La probable es un episodio de vértigo definido, pérdida de la audición audiométricamente documentada en al menos una ocasión, tinnitus o sensación de plenitud en el oído tratado y otras causas que tienen que excluirse, ¿no? La enfermedad de Meniere definida, que es 2 o más episodios espontáneos definidos de vértigo, o sea que tienen ciertas características, o más, pérdida de la audición audiométricamente documentada en al menos una ocasión, tinnitus o plenitud auditiva en el oído tratado y otras causas excluidas, ¿no? Y la enfermedad de Meniere de certeza es un paciente con una enfermedad definida más confirmación histopatológica. Acá está errado. Es definida con confirmación histopatológica. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene varios objetivos el tratamiento. Evitar las crisis agudas, prevenir las crisis nuevas, mejorar o conservar la función auditiva y vestibular y impedir la aparición de Meniere vestibular. Entonces, el tratamiento se divide en tres grupos, ¿no? Uno es el tratamiento médico, uno es el tratamiento intratimpánico y uno es el tratamiento quirúrgico. En cuanto al médico, básicamente se tiene que dar el tratamiento en los periodos de crisis y en los periodos intercríticos, ¿no? Entonces, en las crisis, hidratación, supresores vestibulares, dimethidrinato, básicamente corticosteroides, benzodiazepinas.
En periodos sin crisis, dieta hiposódica, restricciones dietéticas, diuréticos como la hidroclorotiazida y beta-histina. Y el tratamiento intratipánico, sobre todo cuando no hay una respuesta al tratamiento bioral, se usa la gentamicina intratimpánica o los corticoides intratipánicos. La gentamicina se usa porque tiene una toxicidad vestibular selectiva. No, sobre todo cuando no hay respuesta al tratamiento convencional, ¿no? Hay varias pautas terapéuticas. Los corticoides intratipánicos también se pueden usar en fases incipientes de la enfermedad cuando el curso es muy severo y para evitar la cocleotoxicidad de la gentamicina. Y el tratamiento quirúrgico es básicamente en pacientes que no responden al tratamiento médico ni terapia transtimpánica, ¿no? Y que son pacientes que están incapacitados para realizar una vida social y laboral normal. En estos casos se puede hacer una cirugía conservadora o una cirugía destructiva. Una cirugía conservadora es la cirugía del saco linfático y la neurotomía vestibular selectiva. Y la cirugía destructiva es la laberintectomía. El pronóstico natural, si no hacemos nada, tiende a la desaparición de los cuadros de vértigo, pero puede haber casos en los cuales la enfermedad avanza hasta ser incapacitante. El paciente queda con una hipoacusia de tipo neurosensorial, de moderada a grave, tinnitus, desequilibrio intermitente. Ok. Bueno, esta es otra patología que se llama la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es una inflamación aguda de la rama vestibular del octavo par craneal, ¿ya? Que sería en el dibujo, no es alteración del oído, sino es alteración de la rama vestibular, ¿ok? También se le llama schwannoma vestibular, ¿no? Perdón, estoy hablando mal. Es una inflamación de la rama vestibular, de alguna de las dos ramas. Acuérdense que había nervio vestibular superior y vestibular inferior. Cualquiera de estas ramas. Es más frecuente la rama vestibular superior. Tiene varios sinónimos esta neuritis vestibular, puede ver como por ejemplo vértigo epidémico agudo, parálisis vestibular. Y es la tercera causa más frecuente de vértigo periférico. Primera, vértigo posicional. Segunda, enfermedad de Meniere. Tercera, neuritis vestibular. Esta neuritis predomina en la Edad Media. Se cree que su etiología es viral. Hay teorías, no se sabe la causa, porque se encontró que hay generalmente la presencia de infecciones respiratorias altas, concurrentes o intercurrentes. Histopatológicamente hay atrofia de uno o más troncos del nervio vestibular con degeneración axonal, no se evidencia vasculopatía oclusiva. Las manifestaciones clínicas son vértigo grave. Esta enfermedad característicamente, a diferencia del vértigo posicional, que el paciente casi siempre va a la consulta médica, ¿no? Este paciente con la neuritis vestibular termina en emergencia, porque es un paciente, imagínense el cuadro, imagínense qué les pasa a ustedes. Están ustedes tranquilos, no sé, pues, están bañándose o están haciendo cualquier cosa, están almorzando, qué sé yo, ¿no? En su casa, y de repente todo comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y comienzan a vomitar, vomitar, vomitar. ¿Ok? Entonces es un vértigo fuerte, grave, de inicio brusco, súbito, que dura varios días, que afecta un solo lado. No hay síntomas auditivos, o sea, no hay hipoacusia. Puede haber signos y síntomas de tipo neurológico. Hay una disminución en la respuesta calórica, que es una prueba que se hace para estimular el sistema vestibular, muy disminuida o ausente, también se le llama la parálisis vestibular, ¿no? Se creía o se cree que la etiología viral sea la más común, porque en la mayoría de pacientes hay un antecedente de una infección respiratoria superior reciente o concurrente. Generalmente, desde el punto de vista clínico, es un vértigo intenso, fuerte, un solo vértigo,
que poco a poco, en el transcurso de los días, se va haciendo menos intenso y poco a poco el paciente va a retomar su vida normal. Pero puede haber casos en los cuales se repita, ¿no? No son la mayoría. El diagnóstico básicamente es clínico, las pruebas vestibulares como la calórica o la electronistomografía y una audiometría para descartar patología de oído. El tratamiento es sintomático y de apoyo, reposo en cama, sedantes laberínticos, antieméticos, corticoides, como una inflamación del nervio, prednisona 40 miligramos día por 5 días, antivirales, algunos usan antivirales, y tratamiento o terapia de rehabilitación vestibular. El pronóstico, la mayoría, por no decir todos, se resuelven con tratamiento o espontáneamente. Y en raros casos se necesita, o el paciente presenta con síntomas persistentes y crónicos que van cada vez empeorando más. Finalmente, les voy a hablar del neurinoma del acústico o schwannoma vestibular. Es un tumor benigno que crece a nivel del conducto auditivo interno, ¿no? Este es el conducto auditivo interno. Este es el oído. Estos son los conductos semicirculares. Este sería el schwannoma. Y acá está el tronco encefálico. Bueno, es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso y el tumor de tipo esporádico es el más común, 95%, o puede ser parte de un síndrome de neurofibromatosis de tipo 2, que es un 5%, ¿no? Que es más raro. El pronóstico en la mayoría se resuelve con tratamiento o espontáneamente. Algunos casos raros se presentan con síntomas persistentes o crónicos. Esto ya dije, ¿no? Bueno, esta es la parte histopatológica. Creo que no viene al caso que se aprendan esto, ¿no? Lo importante de esta lámina, que los tumores de ese tipo, neurinomas, son tumores benignos que crecen en el conducto auditivo interno, pero que crecen lentamente en dirección medial. Más o menos crece alrededor de 2 milímetros por año. Primero llenan el conducto auditivo interno, luego el ángulo pontocerebeloso y por último llegan a la fosa cerebral posterior. Más o menos así, ¿no? Acá y acá, ¿no? Donde ya da sintomatología de tipo neurológica. Nuestros docentes decían, hasta el portero del hospital puede diagnosticar esa patología tan evidente cuando ya el tumor está acá, ¿no? En el tercer estadio. La idea es detectarlo en el primer estadio, cuando es intracanalicular, cuando es menos de 2 milímetros, para poder hacer algo y mejorar el pronóstico. Manifestaciones clínicas, síntomas de comienzo lento, insidioso, síntomas iniciales principalmente hipoacusia neurosensorial y acúfenos unilaterales, desequilibrio en la oscuridad, vértigo. A veces el neurinoma acústico puede presentarse como una sordera súbita o una hipoacusia súbita. Puede haber compromiso de otros pares, sobre todo cuando el tumor crece, por ejemplo el quinto, el noveno, el 11º, el 12º. Y si bien es cierto, el facial está dentro del conducto auditivo interno junto con las ramas coclear y vestibulares, sin embargo, el séptimo par tardíamente comienza a dar sintomatología, ¿no? Por esta razón, ¿no? Es como el tumor crece lentamente, como que el facial se va acomodando al espacio que hay, ¿no? Y si al inicio era así, puede llegar a estar así, en un tumor de ángulo pontocerebeloso, ¿no? Un neurinoma, por ejemplo. Ya, ¿qué estudios se hacen para el diagnóstico de neurinoma? Audiometría, sobre todo de tonos altos, logoaudiometría, VERA, que son los potenciales evocados auditivos de tronco encefálico, que tiene una sensibilidad del 90%. Algunos estudios vestibulares, como la disminución de la respuesta del oído afectado, tomografía con contraste aéreo, imagen de resonancia magnética con gadolinio, que tiene de todos los estudios el que tiene mayor sensibilidad y especificidad,
para detectar neurinoma, pero la idea es que nosotros clínicamente sospechemos para poder pedir en los pacientes este tipo de estudio, ¿no? Estas son imágenes de algunos neurinomas. Ok, bueno, el tratamiento quirúrgico, la incisión quirúrgica depende pues del cirujano, ¿no? Acá en esta clase no vamos a hablar mucho de esto porque no viene al caso para ustedes, ¿no? La idea es que sepan. La vía quirúrgica también es de acuerdo a la preferencia del que opera. El pronóstico es en realidad, como cualquier cosa, mejor cuando el diagnóstico es precoz. Cuando los tumores están en el conducto adictivo interno y son menores de 2 milímetros, la morbimortalidad es mucho menor. Y cuando el tumor invade el ángulo pontocerebroso, la fosa cerebral posterior, es de peor pronóstico. Ok, jóvenes, un poco larga la clase, media maratónica, para todos, incluyéndome para mí. Pero bueno, hemos cumplido con esta parte. ¿Ya? Cualquier cosita, cualquier pregunta me pueden hacer al chat. Y ahí respondemos. Creo que está apagado los micros, ¿no? A ver, vamos a esperar unos minutos para las preguntas, ¿ya? Ok, bueno, si no hay preguntas, agradezco su atención y estaremos comunicándonos en otra ocasión. Hasta luego. Bye. Voy a dejar de grabar. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Ya voy a abandonar la llamada.